Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al iPhone 11 versus al Xiaomi Mi A3, entonces comencemos. En el iPhone 11, tal como es costumbre de Apple, no se podrán ver cambios realmente significativos si lo comparamos con sus versiones anteriores, pues suelen mantener las líneas principales de diseño en sus dispositivos al menos durante un par de generaciones. El iPhone 11 no ha cambiado mucho con respecto al iPhone XR, de hecho las dimensiones y peso son exactamente las mismas. Es un móvil algo pesado y ancho, no es algo exagerado, pero sí un poco más de lo que nos gustaría. El motivo de que la anchura sea mayor de lo esperado no es otro que de los marcos, más prominentes que en sus hermanos Pro, algo que ya vimos con el iPhone XR. Posee un marco uniforme rodeando todo el terminal y el notch se encuentra en la parte superior. Ahora pasamos al diseño de la parte trasera, y es aquí en donde nos encontramos con el principal cambio, el módulo de cámara, que siendo sinceros preferiría en una disposición vertical, aunque no costará mucho acostumbrarte. Sumado a todo lo anterior, un aspecto positivo es que el terminal viene con certificación IP68, con lo cual podremos sumergirlo en el agua por un par de minutos a una profundidad considerable. El puerto Lightning se sitúa centrado en el borde inferior, flanqueado por las rejillas del altavoz y la bandeja SIM que está en el borde derecho, cerca de la esquina inferior. Para ser verdad, esperaba que en sus nuevas versiones se cambiara este tipo de puerto a algo ya más universal como lo es el puerto USB tipo C, pero vemos que la compañía quiere seguir en la misma línea de diseño de siempre, sin pensar en mejoría en tiempos de conexión. Este terminal no posee lector de huellas ni tampoco el puerto jack de 3.5 mm, ya que como es costumbre el dispositivo trae un adaptador especial para conectar los audífonos mediante su puerto tradicional. En sus dimensiones nos toparemos con 150.9 por 75.7 por 8.3 mm de grosor y un peso de 194 gramos. El diseño del Xiaomi Mi A3 es muy bueno, probablemente uno de los motivos por los que a la final se acaba disfrutando del terminal. Tenemos un cuerpo protegido por Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i, con bordes de aluminio y esquinas redondeadas. Como suele ser habitual en los móviles de cristal, el terminal es algo resbaladizo, aunque no supone un problema, el agarre en mano es suficientemente bueno. Pero tenemos el mismo problema con los terminales de este material, y es que termina con marcas de huellas por todas partes. Este dispositivo cuenta con un frontal caracterizado por una pequeña muesca de tipo gota en la parte superior de la pantalla, esquinas marcadamente redondeadas y marcos que, aunque podrían ser más finos, no resultan escandalosamente gruesos. En el marco inferior tenemos los altavoces y el puerto USB tipo C, que nos va a ahorrar tiempo de carga y velocidad al transferir nuestros archivos al computador o viceversa. En el marco superior nos encontramos el micrófono y el puerto jack de 3.5 mm para que conectes tus auriculares y escuches tu música favorita. Y para finalizar tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares que se encuentra debajo de la pantalla AMOLED y según la compañía ha sido actualizado para ampliar el área y detectar hasta píxeles de 7.2 micras. Cuando añadimos la huella ya vemos que el área es ligeramente más amplia, lo que facilita no equivocarnos, pero la velocidad de detección sigue siendo bastante lenta, algo que pienso pueden mejorar en el futuro. En sus dimensiones nos encontramos con 153.5 por 71.9 por 8.5 mm de grosor y un peso de 174 gramos. Para el iPhone 11 nos toparemos con una única versión de 4 GB, que se queda algo rezagado con las tendencias en Android, que no solo pasan esta capacidad sino que llegan hasta las 8 y en algunos casos las 12 GB. Para el Xiaomi Mi A3 nos vamos a encontrar con una única versión de 4 GB, que a mi parecer hubiese sido excelente si implementaran una de 6 GB, pero ya veremos en futuras versiones. En el iPhone 11 contaremos con 3 únicas versiones, de 64, 128 y 256 GB, que no pueden ser ampliadas con tarjetas microSD. En el Xiaomi Mi A3 contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 256 GB.
El iPhone 11 incluye el procesador Bionic A13 de Apple con 4 GB de RAM. Se trata del mismo chip que se integran en sus hermanos mayores. Apple afirma que este procesador, compuesto por 6 núcleos, 2 para tareas de alto rendimiento y 4 para procesos más intensivos, ofrece un rendimiento un 20% superior en todos los ámbitos que el procesador A12 de las anteriores versiones, incluyendo la CPU, gráficos y aprendizaje automático. Al margen de las pruebas de rendimiento en los que no voy a extenderme, la percepción real en uso cotidiano, la que creo que de verdad importa, es ciertamente positiva. No he observado bloqueos, ralentizaciones o problemas de rendimiento a la hora de ejecutar los juegos y aplicaciones más recientes, como FIFA 20, Angry Birds, Mario Kart, Alpha 9 o editar un video 4K con iMovie. Ya con aplicaciones de uso cotidiano te imaginarás cómo funciona de la mejor forma posible. El Mi A3 incorpora el procesador Snapdragon 665 de Qualcomm, el cual está fabricado en 11 nanómetros que incorpora 8 núcleos A2 y a 1.8 GHz. Para la GPU tenemos la Adreno 610, mientras que para el procesado de inteligencia artificial se añade el Hexagon 686 DSP. En general no he encontrado ningún problema en rendimiento a la hora de utilizar aplicaciones más frecuentes como WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Google Maps o Google Chrome, aunque en ocasiones se encasquilla un poco. Por ejemplo, a la hora de tomar fotografías no siempre se captura la foto al pulsar sobre el botón de disparo, sino que puede haber un buen retardo. E incluso se ha desenvuelto con soltura en juegos como el Puff Mobile. Además, el Mi A3 hace un buen trabajo a la hora de disipar el calor y no se calienta demasiado, aunque lo sometamos a tareas exigentes. Apple prometió en su presentación que la batería del iPhone 11 aguantaría hasta 1 hora más de lo habitual en sus anteriores versiones, algo complicado de contrastar en el día a día, donde cualquier pequeño cambio puede afectar de forma directa la autonomía final. La batería del iPhone 11 de 3046 mAh da para un día y algo más, hasta un día y medio si no hacemos un uso muy intensivo. Incluso podría extenderse hasta los 2 días, prescindiendo de juegos, reproducción y video en streaming, navegar muy poco, usar limitadamente WhatsApp y consulta moderada de las redes sociales. Durante las pruebas encontramos que con un uso extremo fácilmente puedes agotar la batería al finalizar el día. El gran inconveniente llega de la mano del proceso de carga. ¿Por qué Apple se empeña en seguir torturándonos con el obsoleto cargador de 5 watts? Sinceramente me parece un problema para el usuario, pues en la actualidad es difícil creer que un smartphone se demore en cargar su batería del 0 al 100% en más de 4 horas, 245 minutos para ser exactos, una tortura poco justificable para un terminal tan costoso. La batería del Xiaomi Mi A3 posee una capacidad de 4030 mAh, una capacidad que debería ser más que suficiente para su pantalla de 6.01 pulgadas. Lo cierto es que efectivamente estamos ante un móvil con una autonomía muy buena, consiguiendo aguantar perfectamente una jornada e incluso varios días si hacemos un uso moderado. La autonomía del Mi A3 nos ha permitido alcanzar aproximadamente unas 14 horas de uso activo, con un poco más de 7 horas de pantalla encendida. Esto es con un brillo automático, Bluetooth ocasional, navegar por internet, escuchar música, ver videos y jugar un poco. Este dispositivo cuenta con carga rápida de 18 watts, aunque la compañía no ha incluido el cargador de este tipo en la caja, sino uno de tan solo 10 watts. El terminal se carga por completo en 1 hora y 53 minutos, con el cargador que viene incluido en su caja. En el iPhone 11 seguramente la pantalla sea el aspecto más decepcionante que hemos encontrado a la hora de hacer este video, y esto no es por su calidad, más bien el desencanto viene por la falta de evolución en la misma, y es que una pantalla de Retina HD con panel LCD IPS de 6.1 pulgadas y resolución de 1792 por 828 píxeles con una densidad de 326 se aprecia un tanto desfasada para los estándares actuales. Siento que cometen un gran error, pues la empresa sigue utilizando los paneles LCD tras haber dado ya el salto a la tecnología OLED en el iPhone X. Con el iPhone 11 estamos ante el mismo panel que ya vimos en el XR, aunque con algunas modificaciones y diferente calibración de color, ya que pueden apreciarse sutiles cambios, sobre todo en lo referente al nivel de brillo. Si lo comparamos con terminales Android, podemos ver que existen dispositivos que valen tal vez la cuarta parte que el iPhone 11 y nos brindan una mejor experiencia visual, algo que debe seguir trabajando esta empresa.
El Xiaomi Mi A3 cuenta con un panel AMOLED de 6.01 pulgadas, con una resolución HD Plus de 1560 x 720 píxeles y el aspecto es alargado de 19.5 a 9, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 282. Se trata de una resolución escasa para este tamaño de pantalla, más aún teniendo en cuenta que se trata de un panel AMOLED y por tanto posee una matriz de tipo Pentile. Pero su funcionamiento no es el mejor, es decir, si colocamos el Mi A3 al lado de cualquier móvil con pantalla Full HD Plus, la diferencia es apreciable para cualquiera. En el Mi A3 las letras se ven más borrosas, como cuando una foto no termina de estar bien enfocada. A la hora de leer se aprecia notablemente y en general da una sensación extraña, como que algo raro le pasa a la pantalla. Pero sin embargo, con el pasar de los días, tal vez termines acostumbrándote a este problema. Podría decirse que las mejoras más importantes que trae el iPhone 11 están en el apartado de cámaras. Esto se ha logrado con una combinación de mejoras en software y hardware. Una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.4 ultra gran angular y un segundo sensor de 12 megapíxeles con apertura focal 1.8 gran angular. Al aumentar el campo de visión, los objetos se muestran más alejados y el sistema de enfoque manual infinito no termina de ser del todo nítido que desearíamos, pero pese a esto pude apreciar que en términos generales el resultado de estos sensores son unas imágenes muy espectaculares en exteriores, con buena iluminación. Si en su momento dijimos que la cámara del iPhone XR muestra una ligera saturación, en el iPhone 11 se ha corregido y las imágenes han ganado naturalidad, algo que se aprecia de forma notable en los tonos de piel del modo retrato. No tenemos ningún reproche en términos de resolución, nivel de detalle general, ni siquiera en zonas oscuras. El ruido o nitidez, la típica fotos de paisaje, monumentos o grupales a plena luz del sol son intachables. En resumen, diría yo una gran experiencia visual. Pasando al sensor frontal, nos encontraremos con una cámara de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2, con la cual podremos conseguir buenos retratos, pero que dependerá en gran parte de la iluminación y el fondo elegido. En bastantes casos nos devuelve un recorte muy artificial y los errores, sobre todo en las zonas del cabello, son bastante comunes, aunque si bajamos la cantidad de desenfoque, se disimula bastante bien. Para finalizar, tenemos que el terminal tiene un reconocimiento facial, que ahora pasa a la tecnología Face ID, la cual es más rápida, aunque en su anterior versión ya lo era, por lo que no esperes una diferencia abismal. En el Mi A3 el fabricante ha decidido implementar un sistema de 3 sensores, convirtiéndose de paso en el móvil de Xiaomi más económico en añadir triple cámara. Disponemos de un sensor principal de 48 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.79. Lo acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles con apertura focal 2.4 para el modo retrato. Las cámaras traseras del Mi A3 están a la altura en la mayoría de situaciones, sobre todo en condiciones de buena iluminación, donde el sensor principal consigue fotos de gran nivel, tanto en la viveza de los colores como en el detalle ofrecido. Si bien hemos notado que las mejores fotos se consiguen con el modo HDR activado, de lo contrario la cámara del Mi A3 se queda algo corta y hace fotos más pálidas. Si nos vamos a la fotografía nocturna, el detalle vuelve a dar un paso atrás, como es lógico, pero el Mi A3 consigue resultados decentes, teniendo en cuenta su gama de precio. Los tonos son bastante acordes a la luz proyectada y el nivel de información en las sombras es bastante alto. El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura focal 2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno, aunque se pueden apreciar muchas imágenes con el fondo quemado o ligeramente desenfocadas. Y para finalizar tenemos que el dispositivo cuenta con reconocimiento facial, que pese a no ser el mejor del mercado, está presente y funciona de acuerdo al precio del terminal. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el iPhone 11 es de 2.900.000 pesos colombianos, que equivalen a 16.117 pesos mexicanos, que a su vez son $835, que equivalen a 755 euros. Para el Xiaomi Mi A3 es de 610.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.390 pesos mexicanos, que a su vez son $175, que equivalen a 158 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El iPhone 11 le gana al Xiaomi Mi A3 en diseño, almacenamiento, procesador, pantalla y cámara. Por su parte, el Xiaomi Mi A3 le gana ampliamente al iPhone 11 en los siguientes aspectos: batería y precio. En los aspectos que empatan son únicamente en RAM. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.